Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a hacer un viaje especial, un viaje alrededor de las grandes voces femeninas del jazz, pero poniendo el foco en el jazz del siglo XXI desde la exitosa irrupción de Norah Jones, que cambió la cara del legendario sello Blue Note a las últimas voces de la vanguardia catalana. Un recorrido bonito para recordar nombres y descubrir voces, y para este paseo musical nos acompaña el periodista y editor, también uno de nuestros expertos en jazz, Toni Castarnau. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. El jazz históricamente ha pasado por distintas etapas. Fue música de modernos salvajes en los años 40, la música de los tipos drogadictos y peligrosos. También fue el género que tomó la vanguardia y el que más indagó en los límites de los instrumentos. Y fue la música de maestros y de grandes vocalistas, mujeres. También ha terminado siendo un género viejo, de gente mayor, alejado en kilómetros de los gustos de la gente joven y de los éxitos comerciales. Un género en el que superar 1 millón de copias vendidas era un hito al alcance de muy pocos. Miles Davis, Dave Brubeck, John Coltrane, Stan Getz, Keith Jarrett y un puñado más. En el año 2002, y partiendo del jazz, Norah Jones reflotó el mítico sello Blue Note, vendiendo más de 20 millones de copias de su disco de debut. Un éxito que descolocó a la cantante. Fue todo muy raro, una cosa rara, pero creo que fue buena. El primer álbum estaba bien, pero tuvo mucho de alineación de las cosas, lugar correcto, momentos y tiempo adecuados. La sociedad estaba lista para un disco como ese, así que supe que no podía controlarlo y me centré en la música. Pero ese disco fue tan grande que fue estresante. No necesitaba un éxito así. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a las grandes mujeres del jazz del siglo XXI. Empezamos. Waiting to bloom like a light bulb in a dark room. I'm just sitting here waiting for you to come on home and turn me on. Like the desert, waiting for the rain. Like a school kid, waiting for the spring. I'm just sitting here, waiting for you to come on home and turn me on. My poor heart, it's been so dark since you've been gone. After all, you're the one who turns me off, but you're the only one who can turn me back on. My high-five. El debut de Norah Jones fue un disco terremoto, un trabajo que si hubiera vendido 200.000 copias ya hubiera sido considerado un éxito, pero que vendió más de 20 millones de copias en un sello nicho con más pasado que presente. Jones fue una bendición para el jazz, también el objeto de los críticos más rancios y machistas que no disfrutaron del éxito de la pianista, a la que encontraban más peros que méritos. Hoy queremos partir de la música de Jones para repasar algunos de los grandes nombres de la escena internacional del jazz, nombres de mujeres que desde distintas partes del mundo y desde distintos instrumentos mantienen vivo el género y en constante renovación.
Para el viaje de esta semana nos acompaña Toni Castarnado, buen conocedor de la escena actual del jazz. Tú, Toni, fuiste de los que criticó el éxito de Jones en su día, Toni. Para nada. No, celebré su llegada y... Bueno, de hecho hicimos un sofá sonoro en Nora Jones, tú y yo. Hicimos hicimos uno sobre el disco, creo, ¿no? Sí, el debut. Sobre el debut, sí. No, celebré su llegada y ese éxito inconmensurable, ¿no? Era aire fresco en una escena en parte obsoleta y necesitada de alegrías como la de Nora Jones, ¿no? Y ese disco creo que fue muy necesario y fue como un trampolín luego para todo lo que ha venido después, que bueno, será parte de lo que hablaremos en este programa. El triunfo de Nora Jones, no solo me refiero a su primer disco, sino al inicio sobre todo de su carrera. ¿Crees que tuvo un efecto dominó en otros sellos que se pusieron a buscar también este tipo de artista con esta capacidad de trascender en el mainstream? Y tanto que sí, ha pasado otras veces, ¿no? La industria siempre busca responder a un nombre con otro, u otros nombres, o otras escenas, o cosas asociadas, ¿no? Y que se genere o retroalimente ese efecto dominó, yo creo que es muy lógico, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que se aprovechan. No sé, por ejemplo, cuando surgió Amy Winehouse, que surgieron muchas artistas de ese tipo de música, sí, de retro soul, ¿no? Pues era lógico, al final ves un foco, hostia, esto tiene éxito, pues vamos a ver dónde podemos cazar, ¿no? Nuevo talento, ¿no? Y yo lo encuentro muy normal, sí. y es algo que ha pasado no ahora, ha pasado durante décadas y décadas, ¿no? Nora Jones tampoco es que inventase nada ni que fuese la primera. Ese estilo de jazz cálido y más próximo al pop lo llevaba ya una década practicando Diana Krall con enorme éxito. De hecho, su disco más vendido, The Look of Love, es de 2001. ¿Había entonces un espacio para el jazz vocal femenino? ¿Había demanda? En realidad, Toni, esta es una música que siempre ha funcionado muy bien, pero no a estos niveles de éxito comercial. No tanto. Además, si te fijas, el jazz vocal siempre ha tenido más éxito desde la perspectiva femenina que no la masculina, ¿no? Y sí que lo había, pero quizá muy acotado y dirigido a un público más específico, ¿no? Pero que fuesen sellos como Blue Note con Nora o Verve con Diana Krall, por ejemplo, le daba un punto también de solemnidad, arraigo, y claro que sí, verificaba a la propuesta, ¿no? Llevaba, no sé, como esa etiqueta puesta de calidad, ¿no? Al final tú cuando ves un disco con el logotipo de uno de estos sellos discográficos, prestas atención, al final, sí. ya estás atrapado, ¿no? Diana Krall irrumpió maravillosamente en los años 90 y en 2001 dio un golpe encima de la mesa con uno de sus discos más vendidos de su carrera, con un tema con aires de David Lynch. The look of love is in your eyes. A look your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this.
that's taken lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited. Con The Look of Love, el tema más exitoso del disco más exitoso de Diana Krall, seguimos nuestro viaje jazzero de esta semana y me quiero adentrar en dos mujeres, Tony, que tienen carreras paralelas en el tiempo y que llegan incluso a compartir productor, del que luego hablaremos. Se trata de Larry Crane, un hombre que ha dejado su huella en el jazz de este siglo, sobre todo en el jazz femenino, que trabajó en el disco más exitoso de Madeleine Peru y también en el de Melody Gardot. Vamos primero con Melody, mujer a la que ya dedicamos un sofá sonoro maravilloso porque tiene una historia tremenda, marcado por un accidente, por una rehabilitación musical que da paso luego a una carrera, Tony, fascinante. Y tanto, la Gardot tiene todos esos elementos, que hay muchos, pero que se asocian al jazz, ¿no? Drama, misterio, dolor. Siempre vamos más hacia esos elementos más alejados de la alegría, quizás, pero y en algún lado pues sí aparece también la sonrisa de quien no se rinde, ¿no? Y este es el ejemplo de Melody, ¿no? Y ella, pues gracias a la música, pues sacó tajada con su talento y la visión de alguien que tiene ángel, ¿no? Hay gente que tiene ángel y gente que no. Es como el carisma, gente que tiene carisma y gente que no, ¿no? Y a todo esto, un disco inspirador y sobresaliente, ¿no? The One and Only Thrill, que para mí era su segundo disco y que lo pondría en esa categoría quizá de 10 discos de jazz vocal fundamentales de todos los tiempos, no solo del siglo XXI. No lo acota solo al siglo XXI. La cantante tiene una historia tremenda, ella misma se la explicó a Tony Castarnado en un estupendo castellano, cómo vivió aquella etapa del accidente y cómo tuvo que reaprender a hacerlo todo y la importancia que tuvo la música en su vida y en su recuperación. Después de mi accidente, el problema de memoria, y hasta ahora, era tan difícil a vivir, porque mi cabeza era rota totalmente. Entonces la musicoterapia era ya para ayudar a reconstruir los puntos quebrados en el accidente, porque el impacto ha sido un traumatismo de la cabeza tan grave que la memoria, como un disco de computador rota, para caminar, para hablar, para escuchar, para entender, para todo, como un bebé a 0.0. Lo que es increíble es mientras estaba tocando algo, tú olvidas el dolor. Tremendas las declaraciones de Melody Gardot, que nos dejó un sofá sonoro maravilloso que hicimos también con Tony en su día recorriendo su segundo disco, pero su carrera, a pesar de marcar cima con My One and Only Thrill, es muy completa, interesante, con pasos muy controlados en las direcciones pretendidas, como habiendo estructurado un camino que luego ha ido siguiendo Tony sin prisas, con toda la intención del mundo de llegar, pero también disfrutando, ¿no? del trayecto musical. Bueno, como decías, a ella le gusta mucho viajar. De hecho, si sigues su Instagram la ves constantemente, ¿no? En restaurantes, en calles, en lugares, ¿no? Y bueno, todos esos pasos que ella ha dado, yo creo que los ha dado siempre de manera muy inteligente y para nada inmovilista, ¿no? A cada disco o proyecto lo dota de un nuevo elemento, ¿no? A veces es la bossa nova, otras es el pop, o en cierta instancia encerrarse con el jazz y sus derivadas y con una creencia como muy particular, ¿no? Entonces yo creo que es un artista que no va a parar de crecer y someter a su estilo a nuevos retos, ¿no? A nuevas encrucijadas, y para mí eso en ella, bueno, hay artistas que son más inmóviles, ¿no? Buscan más el estándar, el jazz clásico, y a ella no, a ella le atrae el moverse hacia un lado y hacia otro, ¿no? Podríamos elegir cualquier disco de Melody Gardot, pero a mí me encanta su álbum Currency of Man de 2015, donde estaba este Morning Sun. Hey, little babe, don't you cry. We got that sunny morning waiting on us now. There's a light at the end of the tunnel. We can be very free.
poetry. Just take it from me, honey child. Let me tell you now, child, that morning sun is here to greet us with a loving light so warm. That morning sun is here to meet us, waiting on the waking up of everyone. She ain't gonna quit till you're smiling now. Let me tell you, child, let me tell you, honey child, that morning sun has come to greet you. She's peeking round the corner, just waiting just to meet you, shining down on all your troubles. Let me tell you, child, let me tell you, honey child, 'cause this world wasn't made for dreaming. This world wasn't made for you. This world made for believing in all the things you're gonna do now, honey child. Let me tell you now, child. La maravillosa Melody Gardot con su disco de 2015, trabajo en el que no está ese Larry Klein que mencionaba antes, un productor que ha grabado con Diana Krall, con Gardot, con Madeleine Peyroux, también con Johnny Mitchell o Tracy Chapman, pero resulta llamativo que estén los dos mayores éxitos, tanto de Gardot como de Peyroux, que fueron discos que coincidieron en la misma época y quizás con el mismo enfoque. Toca ahora mirar a Peyroux, una mujer con una historia peculiar también que demuestra su personalidad, ¿no? Ese pasado escapándose de casa adolescente, yéndose a tocar a las calles de París, una historia también muy, muy mítica, ¿no? Para una cantante de jazz. Sí, muy misteriosa. En el caso de Madeleine Peyroux apareció un poco antes que Melody Gardot. Yo creo que Melody Gardot se fijó en cosas de las que hacía la Peyroux, aunque eso no está sellado del todo. Y bueno, yo creo que en el caso de Madeleine, ella supo elegir siempre qué, cuándo y cómo adaptas una canción, ¿no? Y para mí ella tenía esa virtud, ¿no? Madeleine Peyroux goza, bueno, llevándonos a terrenos a veces un poco inexplorados, ¿no? Y en este caso yo creo que es un sexto sentido, ¿no? Y a más a meas ella sabe leer cada situación, ¿no? En su poder tiene una voz sugerente y una comparación que la hace, a veces no sabemos si más bien o más mal, ¿no? Y que la lleva estampada en su piel, que es el sello de Billie Holiday, ¿no? También aquí hay, Tony, una carrera tremenda en su Careless Love, que es un disco súper exitoso. Versionaba a Leonard Cohen, a Bob Dylan, también a Elliott Smith, y lo hacía con una voz maravillosa, con mucha personalidad, haciendo eso que hacen las grandes vocalistas del jazz, que es que los temas ajenos parecen suyos, parecen escritos para ella, y además marcando un punto propio con una selección de versiones que tiene un poco en común también, ¿no? Con eso de Nora Jones, de acercarse a un Bob Dylan o a un Leonard Cohen, ¿no? De acercarse a esa mirada setentera, que también lo hizo Nina Simone en los 70, ¿no? Desde el soul o desde el jazz, ¿no? Sí, hay una cierta inquietud, ¿no? En agarrar esas piezas, esas canciones que ya tienen vida propia y que tienen un recorrido, pero que al final hay que darles, bueno, una nueva vida, ponerle un nuevo corazoncito a esa canción, ¿no? Y para eso también hay que tener talento, ¿eh? Muchas veces se menosprecia, ¿no? al autor que adapta canciones o que solo interpreta y no escribe, y para mí es muy difícil el coger una canción, darle la vuelta y saber y ponerla en otro foco, en otro enfoque, ¿no? Bueno, cuando parte todo el mundo de los mismos estándares es donde se ve, ¿no? La capacidad que tiene cada uno, cada una de llevar la canción
en nuevas direcciones. Es verdad que también Madeleine Peyroux a lo largo de su carrera ha ido alternando las versiones con discos, con composiciones propias, muchas de veces firmadas a medias con Klein, pero destacando también como compositora, ¿no? Tiene ese punto, ¿no? Que la diferencia a lo mejor de otras voces de su generación. Bueno, yo creo que en el caso de Madeleine Peyroux hay que aplaudir esa evolución y la voluntad de crecer, ¿no? En esa parcela, la de escribir tus propias canciones cuando, por otro lado, dispones de ese storybook clásico del jazz, que es un caramelo y muchas veces podrías decir que es infalible. Además, mira, me gusta ese término, infalible, ¿no? Entonces, muchas veces el músico se acomoda, dice, ¿para qué? Cuando tengo aquí 600 canciones que puedo llevar a otro terreno. Entonces, yo creo que en el jazz durante muchos años eso sí que era así, ¿no? Se agarraban a este storybook, y en los últimos años los músicos buscan crear, porque al final es lo que les da también cierta credibilidad, ¿no? Ya no solo en el ámbito del jazz, sino cuando se alejan un poco de ahí, ¿no? A mí me gusta mucho ese talento de Madeleine Peyroux para crear sus propias canciones, que cosa que la diferencia de sus inicios en su carrera, pero también me gusta mucho la capacidad, como mencionábamos, de hacer suya canciones y de apostar por temas que en principio no tienen mucho que ver con el jazz, como hizo con este tema de Elliott Smith. Drink up, baby, stay up all night. Things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be, you'll never see. Promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about pressure of days. Do what I say and I'll make you okay. Drive them away, images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore, that push, shove won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, babe, look at the stars, and I'll kiss you again. Between the bars where I'm seeing you there, hands in the air, waiting to finally be caught. La delicadeza de Madeleine Peyroux con esta reinvención de uno de los temas más conocidos de Elliott Smith. De Madeleine vamos a pasar a una mujer que fue una niña prodigio, la primera intérprete de jazz en ganar el Grammy a Mejor Nuevo Artista, una mujer que a los 20 años era profesora de Berkeley, también lo es de Harvard. Este año se cumplen también 20 años de su debut. Hablamos de Esperanza Spalding, contrabajista, bajista y violinista, también gran cantante, capaz de cantar en español, en inglés o portugués. ¿Qué te llama más la atención, Tony, de la carrera de Spalding? Ahora que decías lo del disco de debut, recuerdo esa portada de perfil, y una portada que llamaba mucho la atención, con aquel cabello. Y bueno, a mí de Spalding, a mí lo que más me llama la atención es que creo que para ella no hay ni barreras ni límites, ¿no? Lo suyo es un aprendizaje continuo, ¿no? Es como una especie de work in progress. Y a todo esto es una artista también que se asocia muy bien, ¿no? Muy asociativa, ¿no? Le encanta juntarse con otros músicos y probar, ¿no? Y experimentar y sobre todo crecer, ¿no? Y es algo en lo que ahora profundizaremos un poquito más, pero yo creo que para mí el sello de Esperanza Spalding es
¿qué va a hacer ahora, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Cuando te presentan un proyecto de esperanza, cuando se junta con alguien, y para mí esperar eso de un músico, el no saber qué te va a ofrecer, para mí eso tiene un gran plus. Te emparenta con los más grandes, desde luego. Es una mujer, como decías, con unas colaboraciones muy llamativas que van del indie a la música brasileña, pasando por elegir a Tony Visconti, el gran socio de David Bowie, como productor, por ejemplo, también. Sí, bueno, justo lo que decía, ¿no? Incluso sale de gira con otros músicos en formato trío y se pone a improvisar. Lo de Visconti es una sobrada, ¿no? Colaborar con un productor de esa índole y con ese bagaje, pero no quedarte solo en lo que Visconti te puede ofrecer, ¿no? Al final es un tête-à-tête, ¿no? Que se dice en francés, ¿no? Es un juego de dos músicos inquietos, ¿no? Y creo que, bueno, es una mujer con gran visión, que ante todo se siente música, ¿no? Yo creo que Esperanza se levanta por la mañana, se peina esa cabellera, dice, vamos a hacer de músico, que es lo que me toca hacer todo el día, ¿no? Y luego, para mí es muy importante la libertad que tiene para hacer lo que quiere, y aparte creo que ni los sellos, ella publica en grandes sellos, le imponen nada, porque saben que un poco el peaje a pagar con Esperanza es que ella haga en cada momento lo que le viene en gana. Como grabar un disco con Milton Nascimento, ¿no? Una leyenda de octogenaria, y hacer un disco maravilloso. También a mí me gusta mucho ella cuando graba sola y canta en delicias como este City of Roses. And the folks unique, city parks, wild berries, and the bridges, rolling river bringing good to and from the sea, a mountain hooded in snow silently watching over me. Anywhere I go, these words are with me, and I find I take along a little piece of heaven with these memories of mine. From the city of roses, 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 city of roses. Down along the river, weekend market. On sunny Saturdays, the waterfront comes alive with street vendors and hippies that keep a hemp sack flying. All the people you could wish for or imagine. From the farmer in the city selling fresh corn beans, musician hustling to make sure that there's a thriving jazz scene. Anywhere I go, these roots are with me, and I find I take along a little piece of heaven with these memories of mine. Everywhere I go, these roots are with me, and I find wherever I may travel, I take with me these memories of mine. From the city of roses. Ciudad de Rosas, el tema por el que Esperanza Spalding recibió el Grammy a Mejor Interpretación de Jazz hace ya más de 10 años, y tema que lanzó su carrera. De la cantante de Oregón vamos a pasar a una mujer de Miami, Cecile McLaurin-Salvant, otra mujer de enorme talento y otra vocalista capaz de cantar en varios idiomas, entre ellos el español, ya que vivió Tony un tiempo en Buenos Aires, y ella es una mujer con una historia fascinante. Bueno, de todas estas artistas, empezando por su nombre, que yo lo encuentro como muy atractivo, ¿no? Cecile McLaurin-Salvant, ¿no? Pero bueno, yo creo que es como la más compleja, ¿no? De todas estas artistas, y la más imprevisible, ¿no? Yo creo que nunca sabes por dónde te va a salir. De hecho, tiene un disco muy reciente que ha hecho como orquestado, cuando todavía no había hecho discos con orquestas, y sus discos son ejercicios de búsqueda, ¿no? No sé, te metes en ese bosque sonoro y ahí empiezas a bucear, a sacar ramas, a trepar árboles, y en su caso las posibilidades son infinitas, ¿no? Y también creo que la música de Cecile tiene una difícil descripción, ¿no?
Tú te pones uno de sus discos y no son escuchas fáciles, ¿no? Creo que es un artista que te exige, creo que lo hemos hablado alguna vez en privado, Alfonso, y bueno, creo que es un artista que no es para todos los públicos, yo creo, y que al final, si estás preparado para el reto que te propone ella, la vas a disfrutar mucho. Si entras en lo que ella te propone, efectivamente, si juegas y te encaja, su propuesta musical son maravillosos. De ella destaca su voz, quizás de las más bonitas de los últimos años, pero también, Tony, ese pulso por rebuscar canciones del pasado más lejano y darles vida, entremezcladas además con temas propios, canciones también más actuales, algo que la hace muy especial, ¿no? Esa mirada, esa capacidad de conjugar todos estos elementos de una manera tan natural y tan suya. Sí, muy natural, y dentro de la complejidad que hablábamos hay esa naturalidad que creo que casan, que son arquetipos diferentes pero que casan muy bien, ¿no? Y ella tiene algo de arqueóloga, ¿no? Hasta se atreve con música francesa, y en sus conciertos además nunca sabes qué va a pasar, ¿no? De hecho, yo siempre digo que me falta ver un gran concierto de Cécile, porque siempre crees que puede dar más, ¿no? Te puede ofrecer otras cosas, ¿no? Pero bueno, ella explota sus límites al máximo y también los exprime, ¿no? Y al oyente le exige, que para mí eso es muy importante, ¿no? Y lo suyo es, de alguna manera, un carrusel con más subidas que bajadas, ¿no? Ella te mantiene atento todo el rato y nunca sabes qué va a suceder, ¿no? Entonces, que ella sea capaz de coger canciones tan antiguas, rastrear en estilos que no solamente son los del jazz y que los adapte a un estilo muy propio, bueno, para mí eso es muy, muy potente, ¿no? Es parte de su encanto, sin duda. Y del juego, ¿no? Que propone, ¿no? Sí, total. En 2016, Cécile McLaurin-Salvant ganó el Grammy a Mejor Disco de Jazz Vocal con For One to Love, donde estaba una canción que me encanta, Look at Me. Look at me. Why don't you look at me the way you look at all the other girls you see? I'm your friend, I guess I'll always be, but I'm in love with you endlessly. All the time, all of the time I've lost trying to make you come to me at any cost. All I was, all that I'll ever be, is just a clown for you when you're blue. Blue as the nights I wished we'd spent together. What a lovely time together. Blue as that glimpse of light when I almost think you might. Look at Me, tema que viene con la voz y la firma de Cécile McLaurin-Salvant, otra de las protagonistas del Sofá Sonoro especial de esta semana, un programa centrado en el jazz femenino, y muchas de las mujeres que están sonando hoy son de la misma quinta, porque Salvant nació en el 89, Gardot en el 85, Spalding en el 84, Nora Jones y Madeleine Peyroux son ya de la década de los 70, de finales de década, pero es que los 80, Tony, nos ha dejado una tremenda generación de mujeres en el jazz. La siguiente tiene conexión con Cécile, se trata de Melissa Aldana, una saxofonista chilena que vive en Manhattan y que es una de las intérpretes más destacadas del momento. Hemos hablado de vocalistas, también hay grandes intérpretes, Aldana es una de ellas, sin duda. Sí, sin duda. De hecho, Melissa tiene un arma maravillosa, que es el saxo, ¿no? Un instrumento que la permite viajar y, como decías, llegar al epicentro de Nueva York, ¿no? Cerca del Birdland, del Carnegie Hall, y con un discurso
reivindicativo, ¿no? Para canalizar también y unir culturas, ¿no? Y yo creo que también el jazz tiene eso como género musical, ¿no? Que también arraiga culturas diferentes. Si se tiene que juntar en un momento dado con la salsa, lo hace. Si lo tiene que hacer con la música brasileña, lo hace. Y al final hay muchos músicos que el jazz lo utilizan como base para construir, pero al final también tienen ahí ramificaciones como muy interesantes. Y el caso de Melissa es maravilloso. Aldana es una mujer que ha liderado quintetos, cuartetos, tríos, que ha colaborado con muchos artistas y ha grabado discos maravillosos como 12 Stars, que es un disco que me gustó mucho, un trabajo creado en la pandemia, donde hay un tema sobre las protestas en Chile. También tiene el disco Feeling, un género cubano que mezcla jazz con boleros en el que Aldana toca el saxo, y su amiga, Clorin Salván, se lanza a cantar en nuestro idioma. Late otra vez la esperanza en mi corazón, pues ya va terminado el verano. En fin, vuelvo al jardín con la certeza que debo llorar, pues bien sé que no quieres volver a mí. Me quejo a las rosas, qué locura. Las rosas no hablan, simplemente las rosas exhalan el perfume que roban de ti. Ay, deberías ver cómo lloran mis ojos heridos. Qué bien canta Clorin Salván en castellano, y qué maravilla de disco el de Melissa Aldana, una de las grandes referentes del saxofón de esta generación. Y de Chile vamos a pasar a España, a la escuela catalana, a la generación ahora ya no de los 80 sino de los 90, generación que tan buenos nombres nos está dejando. A dos de ellas las descubrimos siendo niñas en el documental A Film About Kids and Music sobre el proyecto de Joan Chamorro. De allí salieron Rita Pallés y Andrea Motis. ¿En qué consistía el proyecto de Chamorro, Toni? El proyecto partía de una escuela de jazz, igual que hay escuelas de canto y escuelas para guitarristas, pues hay escuelas de jazz que se dedican a eso, al aprendizaje. Y esta escuela sigue ahí basada en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona. Y bueno, hay una mina ahí, ¿no? de talento, ¿no? Y Joan lo que sí que ha sabido hacer durante años es escarbar en ese talento y atraerlo, ¿no? Inculcar, ¿no? Esa pasión por la música, más allá de que hayan salido estrellas al panorama musical. Sí, no tanto. Y lo que tú decías, inculcar y que aprendan, ¿no? En ese documental hay un paseo, ¿no? Que dan Andrea Motis, muy jovencita, con 12, 13 años, y Chamorro, y le pregunta por la biografía de Billie Holiday, ¿no? Que se la está leyendo en ese momento, ¿no? Y entonces lo que hacía Joan es propulsar el aprender, el interés por un género que no era propiamente el que escucha gente joven, ¿no? Porque la música jazz siempre ha estado más asociada a música mayor. Creo que eso está cambiando y ha cambiado muchísimo, pero era así. Y luego, había mucha curiosidad, ¿no? No solo era aprender y tocar un instrumento, era pues eso, aprender qué es el jazz y qué significa, ¿no? Y también su forma de vida, ¿no? Y yo creo que eso aparte es muy clave en edades en el cual, esos músicos son esponjas, ¿no? Y es como más fácil inculcar, ¿no? Como decías antes, Alfonso. Rita Pallés es otro de los grandes nombres que salen de ahí. Era todavía más pequeña que Andrea Motis. Ella actuó el año pasado en el prestigioso Tiny Desk de la radio pública estadounidense, NPR, donde destacaron
su disco como uno de los grandes discos de jazz. También estuvo en la gira de Tangana y su disco se coló entre lo más destacado también del Sofá Sonoro. Ella y Andrea Motis han tenido una carrera fascinante con discos maravillosos y están muy consolidadas ya no como figuras emergentes, sino como realidades, ¿no? del jazz en Cataluña y en España y en Europa, si me apuras. Y bueno, yo creo que la clave también en estos dos casos es que lo han sabido exportar, han sabido juntarse con músicos, han viajado a tocar fuera y eso es básico, ¿no? Por ejemplo, Andrea fue la primera de la clase, ¿no? Quizás la más precoz, ¿no? Aún hoy se la considera, bueno, una niña, aunque ya sea madre, ¿no? Creo que tiene 2 criaturas, ¿no? Y en su currículum, pues muchas medallas, ¿no? Y una de ellas, lo que hablábamos antes, ¿no? Grabar para el sello Impulse, que eso al final te coloca en un lugar de, bueno... De máximo prestigio. De máximo prestigio, ¿no? Y bueno, y en el caso de Rita, para mí el caso de Rita Pallés quizá es el de mayor proyección, ¿no? Como decías antes, con ese Tiny Desk, que para mí es fabuloso porque se la ve muy segura, ¿no? Y luego tiene otra cosa, que es que ella toca en todos lados, hay ese Tiny Desk histórico, con su madre a la guitarra, que es Elizabeth Roma, y toda esa familia, ¿no? Como la familia Fumero, ¿no? Con el padre, con Lucía, que también le dan mucho apoyo, ¿no? Y yo creo que Rita tiene un estilo que es muy exportable, que puede llegar a todos los públicos, porque al final no es jazz puro, es un jazz, bueno, como melódico, que también le mete como muchas influencias también de la música sudamericana, del lenguaje español, y yo creo que eso le da también como mucha frescura, mucha riqueza, ¿no? Sí, novedad también de cara a Estados Unidos, que suene algo diferente para ellos, ¿no? En 2012 Andrea Motis editó a mí un disco que me gustó mucho, Colors and Shadows, con la WDR Big Band de Alemania, un disco que te arrolla como un tren de mercancías y que se abría con este I Didn't Tell Them Why. They didn't know about you when they invited me, and I didn't tell them that we always go together. When did we start going through so romantic that it seems that we never wondered why it's so relaxed? With answers, with questions, no defenses, no suspicions. Most of all, the greatest thing is clear. We know this is heaven for us. They didn't know about you when they invited me, and I didn't tell them why. Con Andrea Motis sonando de fondo seguimos nuestro viaje musical de esta semana y seguimos en Cataluña, buena escuela del género y buena plaza, con muchas visitas internacionales, muchos festivales, mucha tradición. En mis conversaciones semanales con Toni es habitual que me deslice de cuando en cuando algún nombre nuevo de alguien que le tiene fascinado, y es que hay una escena que fluye en la que hay, Toni, muchos descubrimientos y mucha gente joven además. Ahora decías eso, Alfonso, en su día llegamos a hablar del disco de Rita Pallés que hizo de música brasileña, sí, en sus inicios, y llegamos a hablar de ese disco. Sí, cierto, hay muchos, pero de entre ellos, por no destacaría a Magalida Chira, a Alba Pujals, a Irene Reig y Alba Careta. Para mí son 4 nombres, aparte con instrumentos todos diferentes y estructuras musicales distintas, pero también complementarias, ¿no? Es llamativo de esta escena que son
casi todo mujeres jóvenes además, e intérpretes, no solo vocalistas, sino también gente que tiene un conocimiento de un instrumento. Una que te tiene especialmente enganchado y que me ha subrayado bastante preparando este programa, incluso antes, porque hablamos bastante de música de Toni y yo, es Alba Careta, otra mujer nacida en los 90, trompetista formada entre Holanda y Barcelona, y que ha girado bastante por Europa. ¿Qué te gusta de Careta? ¿Qué te llama más la atención de su música? Su inventiva. Tiene una invención y una imaginación sin parangón, ¿no? Es el encaje, ¿no? Que tiene, ¿no? En proyectos además como muy distintos entre sí, ¿no? Hay un proyecto que se llama Udols junto al músico Enrio, que es una maravilla y que rescata canciones de la Cataluña antigua, ¿no? Y me gusta mucho pues el tono y la calidez con la que toca también, ¿no? Pero no exenta de energía, ¿no? A mí me gusta mucho ese sonido enérgico, pero también a la vez cálido, ¿no? Y como a toda esta generación, pues destaco la personalidad, ¿no? Muchas veces impropia de su edad, y al final yo creo que son artistas que con su sola presencia y cómo hacen sonar su música, ya te quedas allí como paralizado. Y a mí me pasa con Alba. Sus discos aparte rescatan cosas de sus raíces, historias aparte familiares. Siempre hay un discurso de recuperación de la raíz, en este caso no solo de la música catalana, sino del propio jazz, ¿no? Una mujer, estaba viendo ahora justo, nacida en el año 95, ¿no? O sea, hay buena cantera por ahí. Imagínate. Careta ha editado además este año un nuevo disco, Panical, un álbum maravilloso donde hay joyas como esta. Vamos llegando al final del programa de esta semana, este viaje por el jazz del siglo XXI, un género vivo en el que brillan grandes mujeres, tanto en la parte vocal como instrumental. Una de las más destacadas de la escena actual es otra mujer también muy joven, una que roza por los pelos el siglo XX, nació en noviembre de 1999. Se trata de Samara Joy, neoyorquina, que ha irrumpido con fuerza en el jazz actual por su voz y esas comparaciones con gigantas como Sarah Vaughan, y que muy joven triunfa en los Grammy. A sus 26 años acumula 6 premios, entre ellos destacan, Toni, 3 premios a mejor disco de jazz vocal consecutivos, un comienzo de carrera tremendo. No, tremendísimo. Es que, bueno, yo creo que ahora Samara Joy es la elegida, ¿no? Le ha tocado a ella, ¿no? Y la industria, cuando se encapricha de alguien y a quien cuelgan aquello de next big thing, ¿no? Pero en este caso no es la próxima cosa que ha de llegar, porque ya en presente, como decías, Alfonso, ya acumula 6 Grammys, ¿no? Y aparte premios gordos, ¿no? Como el de disco, ¿no? El disco del año, ¿no? Sin embargo, con Samara, a ver, está justificado, ¿no? Tiene ese encanto que de buenas a primeras enamora, ¿no? No es ni Mallory Salman, ni Lagardón, ni siquiera Madeleine Perón, ¿no? Ella está más cerca de, no sé si estás de acuerdo, ¿no, Alfonso? Por ejemplo, de Norah Jones, ¿no? Son no estilos parecidos, no tiene esa pátina tan pop
quizá. La veo más clásica que Nora Jones. Sí que la veo con esa capacidad de trascender, porque por ejemplo en España estuvo La Resistencia con David Broncano. Es muy reclamada por marcas, tiene bastantes vídeos con cierta viralidad en TikTok, ¿no? Algo que se escapa mucho de lo que es una cantante de jazz vocal, ¿no? Muestra otro músculo, ¿no? Diferente, ¿no? Y lo que tú decías, busca otros escenarios, no el escenario en sí donde toca, ¿no? Sino otros lugares, ¿no? Y bueno, y eso le da una categoría distinta, ¿no? ¿Y cuál es la historia de esta mujer, Tony? Bueno, ella es del Bronx, que eso ya... Marca, ¿no? Uno cuando viaja a Nueva York y pasa cerca del Bronx dice, a ver, ojo, cuidado, ¿no? Y bueno, ella viene además, hablando del Bronx y hablando de esos barrios periféricos de Manhattan, ella viene de la escuela del gospel. Y bueno, ya sabemos que el gospel es un género muy asociado, muy arraigado al blues y también al jazz, ¿no? Ganó el concurso vocal Sarah Vaughan, que eso es mucho, Sarah Vaughan, palabras mayores, y la consagró también las prestigiosa revista Jazz Time, ¿no? Y bueno, grabó su primer disco en 2021 mientras todavía estudiaba, mientras estaba en la universidad, pero a partir de ahí con ese disco ya se coló. Ese disco que era un poco de manera independiente, ya es con ese disco con el que llama la atención de grandes sellos que hacen una apuesta, porque el talento que se veía en ese debut era tremendo, ¿no? Y ahí ya ella salta a la primera línea. No, tal cual. Y bueno, y ahí esa búsqueda y bueno, yo tengo mucha curiosidad con ella, ¿no? Si se va a quedar como muy anclada en su círculo de sonoridades, y tengo curiosidad por saber si va a ir más allá, si va a arriesgar o no. Sí. Y para mí no lo sé. Yo creo que se va a quedar mucho ahí en ese terreno conocido por ella y ahora irá dando pequeños pespuntes, pero no sé si va a hacer cosas muy revolucionarias. Yo tengo esa duda también, y yo creo que lo que marcará su carrera y el legado que deje será precisamente esos caminos que tome, ¿no? Ella en principio es intérprete, no es compositora, pero sí reconecta con esa estirpe de grandes vocalistas afroamericanas. You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain? No, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth, I've had quite a day too. Guess who I saw today, my dear? I went in town to shop around for something new. I thought I'd stop and grab a bite when I was through. I looked around for some place new. Then it occurred to me where I had parked the car. Guess Who I Saw Today, una de las delicias de Samara Joy, un tema con el que nos asomamos al final del programa de esta semana, de este recorrido, con las grandes voces del jazz y las grandes intérpretes del siglo XXI, un viaje que hemos hecho en la compañía de Tony Casternado, y un género, Tony, que se puede decir que está en buenas manos y que goza de buena salud. Hemos hecho apenas un vislumbre de intérpretes, de vocalistas, de gente de distintos países. Nos queda Japón, Holanda, nos queda el centro de Europa, donde hay muchísima tradición también. No podíamos abarcarlo todo, pero creo que el jazz, sobre todo el jazz femenino, está en muy buenas manos y tiene muy buen futuro. Bueno, como bien decías, hay mucho que explorar, y no solo en el ámbito anglosajón, ¿no? Y bueno, hay un caldo de cultivo en una escena que no piensa en estancarse,
y de la que surgen propuestas ricas en contenido y en ambición, ¿no? Y además cuenta con el apoyo de sellos, promotores, bueno, y también una escena que se va en la cual los músicos se juntan, colaboran, y se crea ahí una escena con mucha proteína, ¿no? Ahora que defendemos aquello de que hay que comer mucha proteína, pues hay mucha proteína en el jazz femenino y bueno, y para mí es una alegría, ¿no? El poder ir descubriendo nombres, no casi cada día, pero sí que cada semana nos llega un nombre excitante, ¿no? Y dentro de esa excitación, pues bueno, el contar también con tanto talento joven, ¿no? Pues Tony Casternado, ha sido un placer compartir este rato charlando de jazz en femenino contigo. Lo mismo digo, un abrazo. Yo me voy a dar hoy el capricho de cerrar el programa con una mujer que me fascina por su voz, por su apuesta sonora, por su idea renovadora de la música, incluso por su estética. Lady Blackbird es una mujer de Nuevo México, criada en una familia muy religiosa, que firmó su primer contrato con un sello cristiano, pero que cuando creció rompió con todo y comenzó una nueva vida como una mujer negra queer en un viaje que la llevó a crear este proyecto musical que arrancó en 2021 con Black Acid Soul, un disco que me enganchó tremendamente. En 2024 grabó otro, ya con temas propios, que era un recorrido vital y musical fascinante. Hoy, sin embargo, quiero cerrar el programa con su debut, con su interpretación del Lost and Looking de Sam Cooke. Nada más. Volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones, y mientras podéis encontrar más programas en sofasonoro.com y en las notas de este episodio un playlist con nuestra colección de programas de discos de jazz. Con Lady Blackbird nos vamos. Adiós. I'm lost and looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones, y mientras podéis encontrar más programas en sofasonoro.com y en las notas de este episodio encontraréis un playlist con nuestra colección de programas de discos dedicados al jazz. Con Lady Blackbird nos vamos. Adiós. And looking for my baby. Wonder why my baby can't be found. Lost and searching for my baby. Lord knows my baby ain't around. Crying for my baby, crying all alone, calling for you. Come home, come home. I'm lost and calling for my baby. Baby, won't you please come home? Lost and calling for my baby. I need you 'cause I'm all alone.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.